Hola y bienvenidos a un nuevo video de techayudas.com. Esta es la continuación del video 3-2 y vamos a ver un caso muy particular de la división, que es división entre cero. Es muy importante analizar este caso porque hay mucha gente que se equivoca en esta división. Vamos a ver. Es muy importante la definición de división cuando el 0 está presente, puesto que no es lo mismo tener, por ejemplo, 0 entre 4 que 4 entre 0. La división entre 0 se define como: caso número 1, cuando el dividendo es 0. La regla nos dice lo siguiente: 0 dividido entre cualquier número excepto el mismo 0 siempre es igual a 0. Vamos a ver unos ejemplos para que esto se entienda mejor. Vemos que aquí tenemos en el dividendo un número 0 y está dividido entre 5. Y como nos dice la regla, 0 dividido entre cualquier número siempre es igual a 0. Y aquí puse mucho énfasis a la palabra excepto, como dice, excepto el mismo 0. O sea, eso significa que aquí el divisor no puede ser 0. Ese es el único requisito que hay en este caso. Entonces tenemos que 0 entre 5 nos va a dar como resultado 0. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos aquí 0 entre 9. Vemos que el dividendo es un número 0 y como nos dice la regla, 0 dividido entre cualquier número siempre es igual a 0. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Vemos que ahora tenemos un número negativo, 0 dividido entre menos 25, y como nos dice la regla, el resultado siempre es igual a 0, siempre y cuando el divisor no sea 0. Aquí tenemos otro caso, 0 dividido entre menos 32 nos tiene que dar como resultado 0. En general, 0 dividido entre cualquier número, ya sea un número positivo, un número negativo, una fracción o un número decimal, siempre nos va a dar como resultado 0. Vamos a ver el caso número 2, cuando el divisor es 0. Este caso es el más importante y es el que nos debemos de memorizar y tener bien en claro, ya que en este caso hay mucha gente que se equivoca. Vamos a ver lo que nos dice este caso. Cualquier número dividido entre 0 no existe y se dice que es una indeterminación. A ver, vamos a analizar bien este caso. Aquí nos está diciendo que si tenemos un número A, ya sea positivo, negativo, una fracción o un número decimal, y está dividido entre 0, vemos que ahora el divisor es 0, pues se dice que es una indeterminación, que no existe. ¿Pero por qué no existe? Bueno, si tenemos un poco de sentido común, les puedo apostar que si ustedes pensaron un número y lo dividieron entre 0, lo primero que se les vino a la cabeza es que un número dividido entre 0 pues nos va a dar como resultado 0. Esto les puedo apostar que al menos la mayoría de los que están viendo este video lo pensó, pero la realidad es que esto no es cierto. Un número dividido entre 0 no da como resultado 0. Y más adelante vamos a explicar el por qué un número dividido entre 0 no da como resultado 0. Les puedo también apostar que si buscan en internet, ya sea en Google, o le preguntan a un profesor de ingeniería, o se van con otros estudiantes de semestres más avanzados, si les preguntan cuánto vale un número dividido entre 0, les apuesto que les van a responder que el resultado es infinito. Y sí, tienen una razón válida para decir que un número dividido entre 0 da como resultado infinito. Hasta en internet lo pueden buscar y van a ver que al menos en varias páginas les va a salir este resultado. Pero la realidad es que esto tampoco es verdad. Un número dividido entre 0 no es infinito. Esto es falso. Pero ya en cursos más avanzados de cálculo vamos a explicar el por qué un número dividido entre 0 no da como resultado infinito. Por el momento nos vamos a enfocar en explicar el por qué un número dividido entre 0 no da como resultado 0. Para explicarlo, primero vamos a formular una hipótesis. Como sabemos, una hipótesis es algo que nosotros vamos a demostrar, algo que vamos a defender. Pues para esta hipótesis nosotros vamos a suponer lo que está aquí arriba. Cualquier número dividido entre 0 es igual a 0. Vamos a suponer que esto es verdad. Entonces vamos a tratar de defender esta hipótesis, que cualquier número dividido entre 0 es igual a 0. Empezamos con la demostración.
Para hacer la demostración de que un número dividido entre 0 es igual a 0, vamos a empezar con un principio muy básico de las matemáticas. Este es un principio que se ve desde la primaria y que ya está demostrado muchas veces. Y pues este principio nos dice lo siguiente. Sabemos que la división es la operación contraria a la multiplicación. Esto es algo que ya se nos enseña desde la primaria, algo que ya está demostrado muchas veces y no tiene por qué estar equivocado. Pero pues como todo matemático diría, vamos a demostrarlo. Por lo tanto, tenemos una operación muy sencilla, es una división. 4 entre 2 nos da como resultado 2. Si nosotros leemos el principio, nos dice que la división es contraria a la multiplicación. Si esto es cierto, entonces podemos comprobar este resultado. Si 4 entre 2 es igual a 2, podemos comprobar nuestro resultado multiplicando el cociente por el divisor. Entonces, por lo tanto, 2 por 2 nos tiene que dar igual a 4. Y efectivamente, esto es cierto. Entonces, con esto demostramos que la división es operación contraria a la multiplicación. Vamos a ver otro ejemplo. 8 entre 2 nos da como resultado 4. Si la división es la operación contraria a la multiplicación, esto se puede comprobar haciendo la operación inversa. 2 por 4 nos tiene que dar como resultado 8. Y esto es verdad. Vemos otro ejemplo igual. 9 entre 3 nos da como resultado 3. Esto se comprueba con la regla de la operación inversa. 3 por 3 nos tiene que dar como resultado 9. Y esto también es cierto. Otro ejemplo igual. 21 entre 3 nos da como resultado 7. Entonces 3 por 7 nos debe dar igual a 21. Y esto es cierto. Igual, lo mismo aplica para los números decimales. 5.3 entre 2.1 nos tiene que dar como resultado 2.523. Y pues si la división es operación contraria a la multiplicación, podemos hacer la operación inversa. 2.1 por 2.523 nos debe dar igual a 5.3. Esto también se demuestra. Igual, ustedes pueden tomar cualquier división, la que ustedes quieran, y esto se tiene que cumplir. Entonces, este principio no tiene por qué estar equivocado. En general, si tenemos que A entre B nos da como resultado C, pues podemos demostrar que B por C debe ser igual a A. Ese es un principio que ya está demostrado muchas veces y no tiene por qué estar equivocado. Continuamos con la demostración del caso 2. Demostramos que cualquier número dividido entre 0 nos va a dar como resultado 0. Y pues vamos a demostrar esta operación. Si un número dividido entre 0 nos da como resultado 0, podemos comprobar el resultado haciendo la operación inversa. 0 por 0 es igual a 1. Y entonces aquí es donde nos preguntamos, o sea, ¿qué ha pasado aquí? 0 por 0 igual a 1. Sabemos que eso no es cierto, o sea, 0 por 0 es igual a 0. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está sucediendo es que este principio no está aplicando para esta operación. A ver, vamos a ver otro ejemplo. 4 entre 0. Nosotros afirmábamos que cualquier número dividido entre 0 nos da como resultado 0. Aplicamos la regla de la operación inversa. 0 por 0 igual a 4. Vemos que aquí también está pasando algo similar. 0 por 0 no es igual a 4. 0 por 0 es igual a 0. Esto tampoco se está cumpliendo. Vamos a ver otro ejemplo. 2 entre 0 es igual a 0. Aplicamos la regla de la operación inversa. 0 por 0 igual a 12. Esto tampoco es cierto. Esto es falso. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Sencillo. Cualquier número dividido entre 0 es igual a 0. Esta hipótesis queda descartada. Ya acabamos de comprobar que nuestra hipótesis pues es falsa. Cualquier número dividido entre 0 no es igual a 0. Entonces, queda un número dividido entre 0. ¿Cuál es el resultado? ¿Será infinito? Bueno, para este video no nos vamos a profundizar en este resultado. Más adelante en cursos de cálculo vamos a explicar sobre este caso. Un número dividido entre 0 queda infinito. Pero pues esto no es verdad. Esto es falso. Pero más adelante en videos posteriores lo vamos a explicar. Incluso podemos tomar una calculadora de este modelo. Si nosotros tecleamos un número y lo dividimos entre 0, se nos va a desplegar este mensaje. Mat error, que significa error matemático. Esto nos está diciendo la calculadora que pues esto no es posible. No es posible dividir un número entre 0.
Igual tomamos este modelo, si tecleamos un número y lo dividimos entre 0, se nos despliega este mensaje. ¿Qué significa error? Incluso esta calculadora con graficadora más avanzada, pues también tecleamos un número y lo dividimos entre 0 y se nos despliega este mensaje, error matemático. O esta calculadora nos pasa exactamente lo mismo. Incluso en el celular, ustedes teclean un número, divídanlo entre 0 y se nos despliega el mensaje, no es posible dividir entre 0. O en la calculadora del escritorio, de la computadora de escritorio, si nosotros tomamos un número y lo dividimos entre 0, se nos despliega este mensaje, no se puede dividir entre 0. Por lo tanto, si nos llegan a preguntar cuánto vale un número dividido entre 0, nosotros vamos a responder que es indeterminado. O también un signo de interrogación. Un número dividido entre 0 no existe, se dice que es una indeterminación. Y pues ya para finalizar este video vamos a poner unos ejercicios de las operaciones fundamentales con los números relativos. En estos ejercicios incluimos lo que es la adición, la sustracción, la multiplicación, división, potencia de números relativos. Nada más para hacerles un recordatorio, hay que recordar las potencias, los casos de las potencias pares e impares. También hay que recordar lo que les había dicho sobre los exponentes cuando son demasiado grandes, que el resultado no es necesario hacer la potencia, se puede dejar expresado. Igual tengo que recordarles lo de los casos de la adición, lo de la división, todos están presentes aquí. Estas son las respuestas. Entonces traten de resolver estos ejercicios y comparen sus respuestas.